Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Les damos las gracias a que asistan a esta presentación de la segunda etapa de los avances de nuestro plan de estudios del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Cejudo, directora de la facultad, al maestro Alejandro Cabeza, y bueno, no acabaría ahorita. Bienvenido a todos y todas. Perdón. Ay, es que él es de casa, o sea, él es de casa, no necesita. Ya socializó con todos, entonces ya no necesita presentarse. Pero bueno, bienvenido nuevamente a casa. Pues rápidamente para que empiece el profesor, maestro Mauricio, Estela, que nos apoyen con este informe y pues comencemos este trabajo. Muchas gracias. Lo que vamos a presentar es el resultado hasta ahora de la labor que hemos hecho entre todos. Lo que nos toca a nosotros es organizarlo y coordinar los trabajos, hacer presentaciones. Eh, y vamos a hacer una división. Vamos a presentar en 3 etapas. En la primera vamos a referirnos a la primera y segunda etapas de la revisión del plan desde 2023 a la fecha. En la segunda vamos a presentar estos hallazgos de perdón, en la misma primera, los hallazgos de las 83 asignaturas, el 83% de las asignaturas con las que contamos información. Y vamos a pasar a la segunda etapa que habla de la elaboración de propuestas que está arrancando ahorita ya para el nuevo plan de estudios o la nueva versión del plan de estudios. Y finalmente, informarlos un poco todos, compartir qué sigue en el proceso de aprobación institucional una vez que terminemos nosotros con la propuesta a lo interno. Las etapas 1 y 2 de 2023 a 2026 se iniciaron justo cuando se solicitó el diagnóstico del plan de estudios en aquel momento, del plan de estudios 2017, y concluyó en febrero de 2026, cuando entregamos nosotros el tomo 1 de lo que será el futuro plan de estudios, o la primera versión, digamos, del tomo 1 de lo que será el próximo plan de estudios, después de una revisión de todos los trabajos anteriores y de una adecuación a lo que marcan los reglamentos de presentaciones de planes de estudio en nuestra universidad. A partir de ahí hicimos un calendario que muchos de ustedes conocen, que estaba planteado hasta diciembre, pero ahorita vamos a ver cómo se modificó. Hasta octubre va a ser nada más esta etapa. Planteábamos reuniones de grupos de saberes, mesas temáticas y obviamente la elaboración del documento, y hemos cumplido parcialmente por lo menos, ¿no? Y bueno, para dar continuidad con todas estas fuentes de información de donde hemos recopilado datos impactantes que tienen que ver con esos hallazgos que también les vamos a presentar, les queremos compartir que esas 40 reuniones que se tuvieron de manera colegiada por grupos de saberes se organizaron de acuerdo a 7 aspectos que se categorizaron y después se inició toda un formulario donde se hablaron de 7 aspectos básicos sobre lo que es la didáctica y la secuencia didáctica que debe llevarse en un programa de cada una de las asignaturas. Todo eso se revisó, al igual que con un formulario sobre la eficiencia terminal, que tiene que ver con diseño temático y titulación, para identificar cuáles eran esas causas que tienen que ver con
otros aspectos que se van a analizar como parte del último año. También, como parte de este trabajo académico que han realizado el profesorado, hubo propuestas que hicieron que también se revisaron y luego en esta organización de las 40 reuniones se categorizaron 9 aspectos y esa información se organizó de tal manera que la van a ver reflejada ahora en esta presentación. Bueno, como decía Estela, fueron 40 reuniones que tuvieron lugar desde el 19 de marzo hasta el 1 de julio, antes de irnos de vacaciones, organizadas por grupos de saberes, más 3 conferencias con invitados especiales, de las cuales vamos a hablar también. Esas 40 reuniones versaron sobre 74 asignaturas que se presentaron de un total de 89, es decir, nos faltó el 17% de presentaciones de participación de los docentes, y por lo tanto no tenemos esos datos, pero podemos trabajar, ¿no? Esta es parte de un ejercicio que se hizo, que fue reflexión metacognitiva de mi asignatura. Ahí se abordaron 7 aspectos muy precisos de lo que es el aprendizaje, las estrategias, las actividades, la evaluación del aprendizaje y cómo se da la dinámica dentro de ese espacio áulico. Ya posteriormente, para ver lo de la eficiencia terminal, 12 formularios que respondieron el profesorado que está en esa etapa de 9º y 10º semestre. Bien. También tuvimos 3 conferencias, como decíamos, una sobre pensamiento sistémico, otra sobre inteligencia artificial en el aprendizaje y un conversatorio sobre materiales y producción con 5 egresados. Estas tienen un objetivo más adelante para la conformación del nuevo plan, pero era pertinente empezar a tratar estos temas de una vez al momento de hacer este diagnóstico fino que estábamos haciendo. Bueno, parte de lo que hay que ir viendo es toda esta propuesta para el ingreso desde el primer semestre a la licenciatura de diseño industrial. Parte de ello tiene que ver con ese proceso de admisión que se está considerando. Bueno, por supuesto, también analizamos los documentos que nos hicieron llegar a algunos de los docentes del centro con aportaciones muy valiosas para lo que sigue, sobre todo, ¿no? Para la conformación del nuevo plan. Y entrando en materia, vamos a hablar de los hallazgos que tuvimos durante este ejercicio. Fueron 40 reuniones que comprendían entre 3 y 5 asignaturas cada una, es decir, recabamos una cantidad enorme de información que prácticamente era imposible analizar manualmente en poco tiempo. Por eso aquí sí recurrimos a la inteligencia artificial para hacer a partir de las minutas que levantamos, que grabamos en cada sesión, sacar las conclusiones que vamos a presentar. Empezamos con el seguimiento del programa de los programas de estudio. Y el primer hallazgo es que hay una divergencia entre lo declarado y lo impartido, falta de seguimiento del temario registrado con riesgo normativo respecto al perfil de egreso. Eso significa que si no si no impartimos los conocimientos que se supone que debemos dar, afectamos la preparación final de nuestros egresados. Y le damos una prioridad muy alta de atención que implicaría una atención inmediata. Eso ya se puede trabajar ahora, ¿no? Damos una ponderación alta a las cuestiones que tienen que modificarse con el plan de estudios y de media
el color amarillo que vamos a ver después, o naranja, cuando depende de la implementación del plan. Bueno, también encontramos que hay contenidos redundantes y asignaturas que se dejaron de impartir en algún momento, lo cual afecta, por supuesto, lo que aprenden los jóvenes y las jóvenes. En ocasiones se malinterpreta la libertad de cátedra, opera conveniencia y compromete los contenidos mínimos a impartir en las asignaturas. Hay un incumplimiento de contenidos por conveniencia docente sin corrección institucional, es decir, el docente modifica su programa y no hay una supervisión institucional de lo que está pasando en las aulas. También encontramos traslapes desorganizados y duplicación de temas que satura al alumnado. El taller de diseño, que es el eje integrador, opera aislado. Esto fue un comentario que se hizo, fue muy persistente en los 5 grupos de saberes, ¿no? Incluyendo el de diseño. Los fundamentos técnicos se enseñan con rigor, dibujo técnico, cuestiones de manejo de materiales y esto, y dejen de exigirse hacia quinto semestre y se retoman hasta la tesis, si bien nos va. Respecto a la sostenibilidad, solamente 2 asignaturas de todo el plan lo operan realmente, lo cual no es buena noticia. No se imparten conocimientos por acabados superficiales ni sistemas de unión en los distintos materiales que se usan para fabricar los productos. Este aspecto que tiene que ver con la didáctica y práctica de la especialidad se refiere a cómo se da la didáctica y práctica en diseño. Bueno, lo que se observó fue una escasa institucionalización y riesgo de pérdida por jubilación o rotación. Es decir, que los profesores que ya se están jubilando ahorita puede representar un riesgo, pero es de prioridad media porque justo se revisará el perfil que necesita ese docente cubrir para poder impartir ciertas asignaturas como esa, ¿no? Entonces, esa parte está como prioridad media, que puede ser parte de la implementación. La otra es que se detectan buenas prácticas, pero están tan personalizadas que dependen solamente de esa trayectoria individual del docente. Entonces, si una vez que se identifiquen, podemos compartirlas como parte de esa propuesta de formación y actualización docente. Las estrategias y actividades didácticas son enriquecedoras, pero dependen también de un solo docente. También hay desincronización entre el taller de diseño y el resto de las asignaturas. Y esto se refleja en vacíos técnicos visibles que tienen que ver con el perfil de egreso. El alumno resuelve por ensayo-error, pero no es capaz de verbalizar sus decisiones. Este aspecto es muy importante porque uno de los objetivos que tenía el Plan de Estudios 2017, bueno, que tiene, es que el alumno aprenda a tomar decisiones. Y esto no se está cumpliendo porque no es capaz de verbalizarlo. Luego, el aprendizaje pierde significado por esa desarticulación vertical crónica. Es decir, necesitamos trabajar todos estos segmentos para que realmente puedan articularse y que no se repitan en otras asignaturas o demás. El aprendizaje se vuelve poco significativo por esa falta de articulación y los errores de secuencia en conocimientos y habilidades. Esto en la mayoría de lo que tiene que ver la relación con otros grupos de saberes. En cuanto a la actualización de contenidos y la pertinencia disciplinar de lo que estamos enseñando en este momento en el CIDI, encontramos que existe tensión entre la identidad industrial histórica y la deriva artesanal que hemos tomado en los últimos años, que además está validada desde la rectoría de la universidad y es algo que hay que atender. Por eso está como muy alta su prioridad. Eso deriva en 3 vértices para nuestro ejercicio institucional.
que tiene que ver precisamente con el compromiso social de la UNAM, la disyuntiva entre lo productivo industrial y artesanal, y el diseño situado, y los oficios locales por otro lado. Vacíos formativos críticos por ausencia de saberes básicos es algo que también se encontró en 2 o 3 grupos de saberes y que se debe subsanar en la programación de cada asignatura del nuevo plan. Lo mismo que los conocimientos que muchas veces dependen de la trayectoria del docente o de la docente y no de un seguimiento, de un plan, pensando en qué necesita aprender el alumno, sino lo que yo sé y lo que yo he vivido como diseñador. Programas desactualizados, incongruentes o desbordados por la iniciativa individual son consecuencia de esto mismo, ¿no? No estamos siguiendo lo que establece el plan de estudios y que está diseñado para atender las necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado. Por otra parte, hay debates no resueltos como la denominación, hacemos objetos o hacemos productos. Es algo que está empezando a permear de manera importante y que hay que solucionar como parte de las definiciones básicas de nuestro ejercicio profesional. Hay saberes críticos aislados y conceptos mal delimitados en algunas asignaturas, lo cual también debe atenderse con la nueva versión del plan de estudios. Lo mismo los fundamentos técnicos de los grupos de saberes de comunicación y función y fabricación que se enseñan con rigor y después dejan de exigirse. Eso sí se puede atender desde ya, ¿no? Se puede modificar la planeación prácticamente desde este semestre que está empezando, o por empezar. Falta aplicar procesos de manufactura digital como formas de práctica industrial y no por eso renunciando a nuestra manufactura viable, que es la principal fortaleza del CIDI cuando se trata de salir al mercado laboral. Carencia de transversalidad de la sostenibilidad y el pensamiento sistémico entre los grupos de saberes es algo que puede empezar a atenderse de una vez, porque es importante ya en la formación de hoy. La economía circular se presenta de manera dispersa y solo se identifica en algunas asignaturas y es algo que debemos incluir en los contenidos de las asignaturas del nuevo plan. Saberes eficientes de expresión oral y escrita, cultura visual, historia del diseño y alfabetización financiera. Necesitamos que vuelvan a ser capaces de escribir, de articular un documento, si no por otra cosa, para que puedan hacer un buen prompt para la inteligencia artificial, que les resuelva lo que están pidiendo. Y alfabetización financiera tiene que ver con que no saben manejar Excel y lo requieren para todas las cuestiones de gestión y emprendimiento por lo pronto, ¿no? La otra que tiene que ver con las tecnologías informáticas y fabricación digital es esa falta de marco común de las habilidades digitales por semestre. ¿A qué se refiere? A que la ausencia de contenidos específicos y sistematizados sobre AutoCAD, sobre varios otros programas en cuanto a simulación y manufactura digital, tendrían que tener una secuencia y también responder no solamente a convenios o preferencias docentes específicos, sino también a los programas de que la asignatura esté marcando y sobre todo con la evidencia del mercado laboral que está demandando. En ese sentido, solo estamos recibiendo al alumnado de tercer semestre con bases de AutoCAD solamente en un 15%. Y lo que decía Mauricio, que entre el 60 y 70% del alumnado no sabe utilizar una hoja de cálculo, que si bien podemos decir que no es tan importante, tendríamos que hacer la valoración para ver qué nivel se requiere de profundización al respecto.
el uso acrítico de la inteligencia artificial por parte del alumnado. Es decir, ya se utiliza la inteligencia artificial, pero no están con lineamientos específicos y lo que se quiere es que sea una herramienta auxiliar y no un sustituto del diseño y obviamente de otras habilidades que tienen que ver con la disciplina. Bien. En cuanto al cumplimiento del programa y la carga horaria, que es uno de los problemas fuertes en nuestro alumnado, hay programas escritos como muy ambiciosos por sus propios docentes, lo cual implica que no hay una planeación adecuada de los tiempos o que ya no es suficiente el tiempo para la asignatura. Y si es bien se debe considerar en el nuevo plan de estudios, también es urgente atenderlo de una vez en este momento. Se imparten optativas correlacionadas que multiplican la carga. Hay contenidos repetidos en optativas que no hacen más que eso, multiplicar la carga académica para el alumnado. Concentración de la carga en semestres medios y vacío en los finales. Eso es un error estructural del plan vigente que deberá corregirse con el nuevo mapa curricular. Carga horaria de hasta más de 72 horas a la semana, lo cual es excesivo, es equivalente casi a 2 jornadas laborales de cualquier persona, ¿no? Deterioro de capacidades y bienestar estudiantil como consecuencia de todo lo que acabo de leer, que hay que atender, sí, desde el plan de estudios, pero también ya nosotros como docentes empezar a considerarlo y a corregirlo de una vez. Se han perdido las visitas a fábricas que estipula el plan en 2017 y que tienen la función de fortalecer la formación en el uso de materiales y procesos de fabricación. Está consignado, está establecido en el plan de estudios, no se ha seguido, lo vamos a volver a poner, por supuesto, pero habrá que encontrar los mecanismos para recuperar esta actividad tan importante tradicionalmente en nuestra formación en el CIRI. Y encontramos algo muy interesante en lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje, motivo del cual se ha invitado a una especialista de la CEIDE para que nos pueda dar esas formas de evaluación, tipos de evaluación y demás, porque lo que se encontró aquí fue que se manejan instrumentos de evaluación poco alineados a los objetivos y a los resultados de la evaluación. Por otro lado, no se diseñan las rúbricas de manera diferenciada para cada una de las asignaturas y sobre todo aquellas que tienen la modalidad de acreditado y no acreditado. Es algo similar a lo que pasa en perspectiva de género, que es acreditado y no acreditado como requisito, pero pues alcanzan el mínimo, ¿no? Y ya dicen, con 6 ya pasé, pero aquí no se aplica. El alumnado no usa como referencia esas rúbricas que les dan en el taller de diseño y eso causa que también les provoque un malestar. Es decir, el trabajo que realizan en el taller de diseño no está siendo significativo para el alumnado para tener como guía esa rúbrica. Y la otra es necesario que se alineen estos instrumentos con rúbricas homologadas para todas esas asignaturas afines, las que sean teóricas, las que sean prácticas, las que sean de laboratorios. Y también existe una tensión entre cuantificar esos procesos creativos, formativos y aquellos que también tienen su naturaleza cualitativa. Es decir, no se logra distinguir una evaluación cuantitativa de la cualitativa, pero también como se va a incorporar las evaluaciones intermedias integradoras, algo que se detecta es que la evaluación formativa no está siendo significativa porque no hay una retroalimentación donde el alumnado se haga consciente de qué es en lo que está fallando y de ahí tome la decisión de poder subsanarlo. En aspectos curriculares y el perfil de egreso, encontramos que solamente el 5% de la planta docente conoce el plan vigente. Ya con eso dije todo, ¿no? Por supuesto que es muy, muy importante de atención y también confiamos en que esta participación que estamos teniendo
de toda la comunidad docente, por lo menos, subsane esta situación para el nuevo plan de estudios. La falta de secuencias académicas en los programas provoca que se diga que el estudiantado diseña sin saber investigar. ¿Qué debe investigar? ¿Qué aspectos intervienen en el desarrollo del producto que estoy diseñando? Y eso también tiene que ver con una ausencia de lenguaje común que confunde a las y los estudiantes. Un docente, se llegan a dar casos en que un docente afirma una cosa y en un grupo diferente otro docente lo niega o hasta lo rebate, ¿no? Eso no tiene, no es algo que se deba solucionar desde el plan de estudios, pero sí es algo que hay que atender a la hora de implementarlo y de establecer nuestras estrategias comunes de impartición. El alumnado puede cursar asignaturas optativas desde quinto a sexto semestres, siendo que todavía no cuenta con conocimientos básicos necesarios. Eso se corrige a la hora que hagamos la planeación de cada asignatura, poniendo claro qué requisitos deben cubrir los candidatos y las candidatas a cursarla. Algo sumamente importante, la oferta excesiva de asignaturas optativas. Hay 49 asignaturas optativas en la oferta de este semestre y responden a veces, muy frecuentemente, a las líneas temáticas docentes, no a las necesidades estratégicas de formación de los futuros y las futuras egresadas. Bien, y por otra parte, encontramos irregularidades administrativas también. Hay claves ambiguas en asignaturas optativas complementarias de grupos. Las complementarias optativas eran para permitir a los estudiantes del CIDI tomar clases en otra facultad que no tuvieran equivalencia directa con alguna actividad del plan de estudios del CIDI y que pudieran integrarse en esos grupos complementarios. Se abusó aquí, se crearon asignaturas dándoles esta clave que rompe con lo establecido en el plan de estudios. Sobre lo que comentábamos de la titulación y la eficiencia terminal, hay vacíos metodológicos en investigación que afectan ese desarrollo y conclusión de los proyectos de titulación. También se está revisando ahorita todas esas opciones a las que tienen, bueno, a las que pueden acceder el alumnado. Y una de las causas estructurales del Plan 2017 es que la asignatura de titulación no tenga créditos y la ubicación tardía de la práctica profesional en el plan de estudios también de 2017. Hay pocas asignaturas en noveno y décimo semestres que ya no son obligatorias y que le permite al alumnado decir ya concluí mi formación y entonces salen a trabajar porque, bueno, aquí también se van a ver otras causas de la baja que tenemos en titulación. Por otro lado, está el seminario transdisciplinario, que es la única asignatura que reporta que hay titulación al concluir el décimo semestre, cosa que no sucede en en las demás propuestas de diseño temático y titulación. Y aquí lo único que es una propuesta institucional donde se validan algunas asignaturas por equivalencia de créditos, porque hay 14 créditos en el caso del plan de estudios de arquitectura y en el caso de diseño industrial son 6. Y otras causas para esta baja titulación son las condiciones económicas, donde se ingresan al mercado laboral, es un empleo temprano y lo que se ha venido diciendo de manera constante, los factores psicológicos y por otro lado, la parte administrativa institucional y además de otras circunstancias personales. Ya finalmente lo que se identificó aquí es que los programas académicos de movilidad inician en octavo semestre y los que tienen una mejor interés para el alumnado son los que se dan en noveno y décimo semestre. Y eso afecta la eficiencia terminal. Bien.
Y finalmente, en cuanto a gestión institucional y cultura académica, algo que se repitió también en los 5 grupos en varias ocasiones en cada uno de ellos, fue que de nada sirve que rediseñemos el contenido de las asignaturas, que cambiemos por sexta vez de plan de estudios, si no existe un control institucional, un seguimiento desde la coordinación y un programa de formación docente donde nos actualicemos todos los docentes para realmente cumplir con lo que nos pide eh, este gran engranaje que es el plan de estudios. Por otra parte, los cambios frecuentes de administración en el CIDI de los últimos años han impedido el desarrollo y el seguimiento adecuados de los programas en el plan de estudios vigente. No se dio atención a la puesta en marcha del plan 2017 por parte de la coordinación académica y eso afectó la operatividad de los programas académicos. Y después nos enfrentamos a la pandemia y el paro y todo esto, y nunca llegó a operar debidamente el plan 17. Hay una frase que también se repitió un par de veces: el CIDI es un centro de investigaciones sin cultura de investigación. No promovemos la investigación porque muchas veces nosotros mismos no sabemos investigar. Entonces, eso se va a subsanar también con el plan de estudios. Existen asignaturas gemelas que funcionan créditos. Otra vez, no es suficiente el horario que tengo para impartir todos los conocimientos que quiero compartir con los alumnos y me abren otra materia, aunque no tenga que ver con el grupo de saberes, con tal de que ahí se complete la formación. Esa es una irregularidad institucional de plano, ¿no? Y por otra parte, hay un incumplimiento de contenidos por conveniencia de los docentes, las docentes, sin supervisión institucional que revise que se está impartiendo lo que se establece en el plan de estudios. Un poquito para ver lo que tiene que ver con investigación, es cómo identificamos dentro de ese proceso del diseño esa parte de esos aspectos de investigación que son necesarios para la formación del alumnado, sobre todo porque cuando llegan a diseño temático no tienen idea de cómo se plantea un problema. Entonces, esos sí son aspectos que se tienen que valorar para poder incorporarlos en este nuevo plan. La otra es que hay ausencia de mecanismos operativos en el seguimiento de estos programas de asignatura. Sí, podemos hacer nuestro programa, pero no estamos atendiendo lo que dice el plan de estudios para cumplir el perfil de egreso. La otra es el uso indebido de los espacios de las optativas complementarias, que ya se había comentado, que no corresponden a los grupos de saberes. Y una muy importante es que después de que se van de movilidad las y los estudiantes, regresan y hay un retraso muy significativo en la validación administrativa de sus asignaturas. Y eso retrasa todos los tiempos en su titulación. Finalmente, que tiene que ver con la retroalimentación y seguimiento de la evaluación docente por la institución. Sí se hace la evaluación de la docencia, pero no hay una retroalimentación más o menos desde el 2011, que era la gestión de Héctor López Aguado. Existe también una vinculación real, pero no se alcanza a identificar y se percibe como poco significativa por parte o escasa por parte del mismo alumnado. Bien, esos son los hallazgos principales. Les hicimos llegar a cada grupo de saberes el compendio de los hallazgos específicos de ese grupo de saberes. Y para la tercera etapa vamos a manejar el compendio completo de los hallazgos de los 5 grupos de saberes. Esta etapa 3 ya inició, regresando de vacaciones. Empezamos con el proceso que consistió en... Se aplicó una metodología de diseño curricular que tiene que ver con esta organización de 8 equipos en lo que la mayoría de las personas aquí presentes se encuentran trabajando. Y lo que se pretende es que se identifiquen por grupos de saberes esos ejes transversales, que se tengan claros
y también esos aspectos que son importantes para proponer contenidos de manera secuenciada y que aborden el perfil de egreso. A partir de ello, se hará un mapeo de contenidos para construcción de la malla curricular de acuerdo a ese perfil de egreso y también de ahí irán saliendo las asignaturas. Esta validación participativa de la malla curricular será y se realizará con representantes de cada uno de los 8 equipos, del estudiantado y de la coordinación, de las coordinaciones académica y general. Posteriormente, ya que esté todo esto, se conformará la malla curricular definitiva y procederemos a elaborar los programas de asignatura de acuerdo al Reglamento General para la presentación y aprobación de planes y programas de estudio. Esta parte es muy importante porque una vez que se identifiquen todos esos contenidos, iremos viendo la secuencia didáctica y probablemente no esté en un grupo de saber, pero pueda estar en otro, vaya a haber movimientos y lo que se pretende es que haya una trazabilidad en toda la parte curricular. Bien. Integramos entonces estos equipos, 5, uno por cada grupo de saberes, uno más para el primer año, que es la tarea que nos toca enfrentar ahora, que los vamos a recibir desde que salen del bachillerato, y también otro grupo específico para el último año para solventar los problemas que hemos identificado en la titulación y en el desarrollo del final de la carrera. Y además integramos también en un par de grupos los ejes transversales que marca no solo el plan de estudios, sino la facultad como englobadora y también el mismo plan de la rectoría de nuestra universidad. Estos aspectos se conjuntarán en esta reunión que decía Estela y nos producirán el mapa curricular que no solamente deberá contemplar esos contenidos y los momentos en que cada asignatura debe impartirse, sino las cuestiones de ejes transversales que son derechos humanos, igualdad de género, inclusión, sostenibilidad y los requisitos de titulación, servicio social, práctica profesional, lengua extranjera y aparte la movilidad intermedia que estamos planteando tentativamente como después del sexto semestre, pero eso habrá que definirlo entre todos. Bien, esta es la mecánica de trabajo que estamos siguiendo, la conformación de 8 equipos, 7 equipos por grupos de saberes y ejes transversales, la revisión de propuestas del 17 al 24 de agosto, es decir, iniciamos el lunes durante 2 semanas, entrega de propuestas finales de cada grupo, de cada equipo, el 24 de agosto al 3 de septiembre. La integración de propuestas la haremos en una sesión con representantes de cada equipo el 8 de septiembre y presentaremos el resultado ya homologado nosotros en una próxima cita que esperamos que sea el 18 de septiembre aquí mismo, para presentarla a toda la comunidad otra vez. Y el 30 de ese mismo mes presentar la malla, el mapa curricular ya definitivo, ya habiendo atendido las observaciones que nos hagan aquí, para 10 días después la primera propuesta del documento final de plan de estudios. La idea es poderlo entregar el 19 de octubre. Es muy apretado el tiempo, está muy presionado, pero tiene mucho que ver con el proceso de aprobación institucional, como hemos platicado. Este proceso inicia en el CIDI, inició en 2023, con la elaboración de la propuesta que estamos terminando prácticamente,
Una vez que la tengamos, pasa al Consejo Técnico de la facultad, que una vez que lo aprueba, la presidenta del consejo, la directora, lo envía a la Secretaría General de la UNAM, que es la responsable de estas áreas, tanto de la unidad coordinadora de apoyo a los consejos académicos de área, como de la Dirección General de la Administración Escolar. Ambas hacen una revisión de contenidos y de aspectos administrativos, y una vez que la aprueban, previas consultas si es el caso, o previas modificaciones si es el caso, se envían a los consejos académicos de área, que son dos en los que estamos. Y el de las físico-matemáticas e ingenierías y humanidades y artes. Nada más decir que una vez que lo aprueban los consejos académicos de área, lo informan a las instancias universitarias y a la SEP, y no, en ese momento podemos trabajar ya formalmente en la implementación del nuevo plan de estudios. Todo este aceleramiento, toda esta prisa que tenemos, tiene que ver con este calendario de admisión a la universidad. Sí, como ustedes recordarán, en este proceso de ingreso de la generación 2026, inició la segunda semana de enero de este año con la aplicación en mayo y junio del examen y los resultados del pase reglamentado que estuvieron dándose durante la última semana de julio. Posteriormente se tenía pensada que la primera semana de agosto fuera la inscripción y que en esta segunda semana ya estuvieran en clases. Pero esto nos sirve de marco referencial para considerar que tenemos un proceso de admisión que tenemos que verificar, validar de acuerdo al perfil de ingreso que se tiene pensado para este nuevo plan, y que además será simultáneo con el 2017 por esa transición que se va a dar entre el plan de estudios 2017 y la puesta en marcha del plan de estudios 2027. Bien, 28. Bueno, este es el calendario que nos espera las próximas 9 semanas que ya estamos viviendo. Y con eso terminamos. Es la labor, como yo decía, es la labor en la que hemos colaborado todos, toda la población del CIDI. Y bueno, reconocer y agradecer la participación de todos nuestros docentes, de nuestro apoyo del servicio social y de la administración del CIDI. Es solo un comentario breve porque la verdad es que hay que reconocer el gran trabajo que han hecho en poco tiempo. Tenían un antecedente interesante que había sido esta revisión previa, pero que sin embargo había que actualizarla porque había muchas condicionantes que habían sucedido a partir de ese diagnóstico previo que se tenía. Entonces, aquí ya estamos ciertos que esta actualización de esa revisión del diagnóstico nos permite empezar y tener un nuevo calendario que no, en algún momento logrará esa inscripción desde el primer ingreso, que es el sueño. Paralelamente estamos buscando el ampliar nuestros espacios. Entonces creo que de alguna manera ya tenemos una justificación de decir por qué queremos estos nuevos espacios, porque nunca nos los iban a dar si continuábamos en la misma situación de no tener un plan de estudios que sustente el que verdaderamente vamos a tener esta posibilidad del ingreso desde el primer nivel. Y pues felicitarlos y decirles que tienen todo nuestro apoyo para continuar y agradecerle a toda la comunidad que esté presente y que participe tan activamente en lo que sigue. Es duro revisarse, lo reconocemos. Es complicado el reconocer que en ciertas áreas estamos fallando, pero en búsqueda de una mejoría, creo que esto se puede lograr
y tener un mejor plan de estudios fortalecido y que esto nos asegure el que tengamos generaciones muchísimo mejor preparadas para el futuro que ya está aquí presente. Muchas gracias por la invitación y pues nos vemos el 18 de septiembre en la que sigue. Con permiso.